Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Majobel, bienvenidas al canal. Esta semana os he hecho este top. Mirad qué bonito. Bueno, por detrás es igual, ¿eh? Que luego decís que no os lo enseño por detrás, pues también os lo enseño por detrás. Por enseñar que no quede. ¿Veis? Es muy fácil, el punto ya lo hemos hecho esta semana. Y os dije que iba a hacer una camiseta para niña, que la podéis hacer para adulto también, tomando vuestras medidas. ¿Veis? Súper fácil. Tutoriales de verano, que ahora no os apetece hacer mucho ganchillo. ¿Veis? Pues nada, la tallita es para 3 añitos, 3, 4 añitos. Os voy a decir las medidas enseguida. Es tipo tope, cortito lo he hecho. Las medidas son de ancho, mide 29 sobre unos 60 centímetros de contorno, y de largo desde el hombro hasta abajo 22 centímetros. Pues nada, espero que os guste. Os dejo con el tutorial. Bueno, para hacer la camisetita he usado solamente una madeja de estas de lana, que son de 80 gramos. Lleva 220 metros y es 100% acrílico. Es un acrílico. Y lo he trabajado con un 2,5 de esta marca. Bueno, para empezar, muy fácil, os tomáis el contorno de pecho y hacéis dos partes. Está hecha en dos, está cosida por los lados, ¿eh? La he hecho en dos partes rectas hasta arriba. Aquí le he hecho pues una forma cuadrada de eso, con tirantes. Y aquí, si queréis, pues mira, os hace como una especie de canesú, que podéis ponerle una falda, si queréis, acoplarle una falda aquí, ¿vale? Deciros, la puntada es múltiplo de 6 y yo le he puesto 48 puntos en cada parte. Para haceros la muestra voy a poner sobre unos 24 puntos. Solamente tenéis que repetir 2 vueltas. Si tenéis alguna duda, os vais al el del miércoles pasado, es el mismo punto, ¿vale? Aquí voy a empezar de distinta manera, pero es lo mismo. Bueno, una vez que ya tenéis las cadenas, vamos a hacer un punto bajo en cada punto y vamos a hacer 2 vueltas, ¿vale? Punto de cadena, punto bajo, y vamos a hacer un punto bajo en cada punto hasta finalizar la vuelta. Ahora, la siguiente vuelta, otra vez punto de cadena y en cada punto, punto bajo, hasta finalizar la vuelta. Ahora, la siguiente vuelta, vamos a empezar y así vamos a repetir siempre todas las vueltas. La primera, 3 cadenas. Y en el siguiente, vamos a hacer 5 varetas en el mismo punto. Ay, mis gafas. Punto de cadena, salto 5, 1, 2, 3, 4, 5 en el sexto, 9 puntos de vareta o puntos altos, como lo llaméis, en el mismo punto.
punto de cadena, salto 5 y otros 5 puntos, 5 no 9 varetas o puntos altos en el mismo punto. Vale, ya tenemos los 9 y vamos a repetir esto hasta finalizar la vuelta. Punto de cadena, salto 5, 9. Punto de cadena, salto 5, 9. Finalizamos con punto de cadena, 1, 2, 3, 4, 5. 5 puntos en el mismo. Y una vareta en el último punto. Vale, ahora la segunda vuelta. 3 cadenas. En el siguiente punto, pero recordad siempre que estos 3 puntos ya los hemos hecho. No saltamos este y en el siguiente, sino aquí. Salto este. Aquí voy a hacer un punto, no aquí, ahí, porque esas 3 cadenas ya salen de ese punto. Recordadlo esto porque es que si no os va a aumentar, sin querer vais a aumentar. Punto de cadena, salto 1 y en el siguiente, punto de cadena, salto 1 y en el siguiente, punto de cadena, salto 1 y ya paso al siguiente abanico. Cadena, saltando 1, cadena, salto 1, cadena, salto 1, cadena, salto 1. En cada abanico os tienen que salir 5 varetas. ¿Veis? 2, 3, 4 y 5. Ahora volvemos a repetir. Punto de cadena y ya salto 1, que es esta cadenita que tenemos aquí en medio, y ya salto al siguiente abanico. Y repito. Cadena, salto 1, y así vamos a trabajar hasta finalizar la vuelta. Bueno, aquí mirar, finalizaremos siempre, veis, cadena, salto 1 y en el siguiente. Y luego nos quedan estas 3 cadenas y haremos aquí encima otra vareta. Siempre recordarlo. Finalizar con en las cadenas esas 2 varetas. Y ahora volveremos otra vez a repetir desde la vuelta número 1. 3. Aquí 5. Punto de cadena, saltaré 1, 2, 3, 4 varetas y en medio del abanico de la vuelta 1 tenemos que hacer otro abanico.
¿vale? Punto de cadena, vuelvo a saltar 1, 2, 3, 4 y en el quinto, aquí veis, comprobar que en medio está el abanico, otra vez las 9. Punto de cadena y repetimos de nuevo hasta finalizar la vuelta. Y finalizaremos la vuelta con la punto de cadena, salto 1, 2, 3, 4 y aquí voy a hacer las 5. Y en las cadenas, vareta. Y ahora volveremos a repetir la vuelta número 2. 1, 2, 3. En el siguiente, vareta, recordarlo, cadena, salto 1, cadena, salto 1, cadena, salto 1 y todo así. Recordad que os tienen que quedar 5 varetas en cada abanico. Y tenéis que hacer 2 partes, como queráis, de ancho. Yo ya os he dado las medidas, ¿vale? Saltando 1. Al principio de lo que de la que yo tengo, pero podéis hacerla para todas, para vosotras también. Yo todo lo que suelo hacer para grande también lo suelo es patrón, ¿vale? Lo único que si me preguntáis para una talla mediana cuántos puntos necesito, pues no lo sé. Hay que medir. Yo siempre lo digo, hay que medir, medir y medir. Porque es importante. Yo no puedo saber con qué hilo vas a trabajar, que si es con qué gancho vas a trabajar, cuánto mide de circunferencia el contorno de tu niña, tuyo. Hay que medirse. Y yo siempre digo que, por ejemplo, esta es el contorno de pecho lo que tenéis que tomar. Y la hacéis recta y ya está. O si tenéis más grande la cadera que el pecho, pues efectivamente la cadera o la cintura o lo que tengáis más grande. ¿Vale? Pues ahora hacemos 2 piezas, 2 rectángulos iguales con los mismos puntos que unos 48 puntos. A mí me han salido 7 abanicos centrales y medio en cada parte. Pues ahora a trabajar. Bueno, una vez que tenéis el largo que necesitáis, yo mirad, lo he trabajado es un top. Yo voy a hacer un top, pero vosotros podéis hacer una camiseta hasta la cadera, ¿vale? Yo lo he trabajado durante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 abanicos. He terminado con la vuelta de los abanicos. Durante 15 centímetros, bueno, mide 16 centímetros, más o menos, que son sobre unas 6 pulgadas y media. Entonces, ahora yo aquí, mirad la otra parte que ya la he hecho una especie de tirantes, ¿vale? Y he dejado 3 abanicos aquí en medio, ¿veis? Y lo de los lados, medio en cada lado. Entonces, ahora vamos a formar un tirante y luego el otro.
Entonces, para hacer el tirante, mirar, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 abanicos más uno que es el de los dos medios de los lados, son 8. Entonces, ahora vamos a hacer un tirante. Empezaremos como con la vuelta de las varetas del punto de red. Y levantamos 3 cadenas, hacemos, ¿veis? El punto de vareta, cadena, saltando 1, vareta, cadena, salto 1 en el siguiente, vareta, cadena, salto 1, y así vamos a trabajar hasta llegar aquí en medio de este abanico. No voy a cortar, voy a continuar. Para que veáis hasta dónde voy a llegar. ¿Veis? Aquí voy a llegar en medio. 2 y 3. Este es el medio. Recordad que el abanico tiene 5 varetas. Entonces tendremos que hacer las 3. Una vez hemos llegado, damos la vuelta. Subimos 3 cadenas. Y en este punto vamos a hacer las 5 varetas. Vamos a hacer medio abanico. Punto de cadena, salto ya a la vareta del medio del abanico. Aquí. Y hago las 9. Los 9 puntos del abanico. Punto de cadena y ya salto. Y ya aquí hago en el último los 5. ¿Vale? Siempre saltaremos 1, 2, 3 y 4. Siempre llegando, ¿veis? En medio del abanico. Los abanicos tienen que quedar siempre uno encima del otro. Y en el último punto, que es las cadenas, pues otra vareta. Y volvemos otra vez a repetir exactamente lo mismo. 3 cadenas, vareta, punto alto, punto de cadena, saltando 1, cadena, cadena, salto al siguiente abanico, cadena, salto 1,
solamente terminamos así, ¿vale? Y damos la vuelta y volvemos otra vez a trabajar lo mismo que hemos trabajado aquí. 3 cadenas en este mismo punto, 5, ¿vale? Punto de cadena y ya saltamos al siguiente. Y hacemos las 9. Y así vamos a repetir. Mirad, yo he trabajado durante 1, 2, a ver, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vueltas. Eso es lo que vosotras necesitéis, desde el hombro hasta debajo del bracito, ya lo sabéis. Bueno, una vez tenemos ya un tirante, vamos a hacer el otro. El otro lo vamos a empezar por el revés. Mirad, daremos así la vuelta y vamos a empezar. Es dejar el hilo un poco largo para luego coser el hombro. ¿Vale? Entonces 1, 2, 3 y el medio, pues aquí en medio, 1, 2, 3, 4, en este vamos a empezar. ¿Vale? Y vamos a empezar con 4 cadenas. Cuatro, saltaremos un punto y en el siguiente vareta, punto de cadena, siguiente vareta, punto de cadena, salto al siguiente abanico. Es la misma puntada, lo mismo tenéis que hacer, pero empezar a recordar por aquí, por el revés, y vamos a hacer las mismas vueltas. Llegamos hasta el final y terminamos como hemos estado terminando hasta ahora, con las 2 varetas, 1 y 2. Ahora, en la siguiente vuelta, empezaremos como siempre, con 3 cadenas y las 5 varetas en el siguiente punto, en el mismo. Punto de cadena, salto 1, 2, 3, 4 y aquí en el quinto hago las 9. Punto de cadena y ya salto 1, 2, 3, 4 aquí en la última y hago las 5 en el mismo.
Y aquí ya termino y continúo con la siguiente vuelta. ¿Qué haremos? Las 4 cadenas como hemos hecho en la vuelta. Salto 1, salto 1, Aquí recordar, es que yo me he equivocado y luego me sobran, ¿vale? Entonces recordar que estos son las cadenas, 4 cadenas, salto 1 y en el siguiente vareta, cadena, salto 1 y en el siguiente vareta. Y así vamos a trabajar las mismas vueltas y en 6 vueltas voy a hacer y vosotras las que necesitéis. Bueno, y una vez hecho, ahora lo único que tenemos que hacer es coserlo. Vamos a encararlo derecho con derecho. Y vamos a coser el hombro. Yo solamente voy a coserlo, ¿veis? Aquí le voy a dar unas puntadas, los picos estos no los voy a coser, solamente voy a coser esto de aquí. Entonces, vamos a coser cada una. ¿Qué cosa? ¿Qué pasa? Es mi gatito. Ya. Es que es un gato muy malo y nada más que hace que morderme. No os creáis vosotras que... Vale, pues ahora cosemos estos 3 puntitos de aquí sin llegar aquí abajo. Para no cortar el hilo lo voy a pasar por aquí. Hasta llegar al centro. Y ahora coseré estos 3 del centro. Y ahora paso aquí y voy pasando hasta llegar al otro. Y ya coso estos del final. Aquí no había yo dejado hilo largo. Coso estos 3 últimos y se os quedará, ahora lo veréis, y si nos gusta pues termináis con la otra vuelta, con la vuelta de las varetas y lo coséis todo en recto también. Es lo podéis hacer así, ¿vale? Se queda así. Pues ahora hacéis la otra parte igual y por los lados lo cosemos pues con un punto atrás hasta que vosotras tengáis hasta donde
Recordar tomar la medida del hombro hasta debajo del brazo. Hasta la axila. ¿Veis? Lo coséis con un puntito atrás y ya está. ¿Vale? Las dos partes. Pues nada, ahora vamos a terminarlo. Bueno, pues una vez terminado, así es como ha quedado el top, camiseta de verano, como queráis llamarlo. Mirad qué bonita. ¿Vale? Pues nada, espero que os haya gustado, que os suscribáis al canal si no estáis suscritas, que le deis a la campanita para que os lleguen las notificaciones de los vídeos y como siempre, que muchas gracias por verme, muchas gracias por seguirme y os espero el próximo miércoles con otro tutorial. ¡Hasta el miércoles!